El sol del mediodía abrasaba sin piedad las estrechas calles de Puebla, convirtiendo la ciudad en un horno al rojo vivo. Marisol Hernández estaba de pie en el escaparate de una tienda, agarrando el teléfono con fuerza en la mano. Sus ojos oscuros lanzaban rayos y su voz temblaba con una irritación apenas contenida. Raúl, no puedes ignorar este problema. Las cañerías gotean desde hace 2 semanas y tú, que eres un experto en fontanería, no encuentras tiempo para arreglarlas en tu propia casa. Intentó bajar la voz, pero sus emociones la abrumaban. Al otro lado de la línea, su marido murmuraba algo ininteligible en su defensa. 27 años de matrimonio habían enseñado a Marisol a reconocer la entonación de su voz. Ahora sonaba el habitual deseo de evitar el conflicto. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pulsó bruscamente el botón de desconexión y metió el teléfono en el bolso, sintiendo que el corazón le latía con furia. Los transeúntes caminaban a su alrededor. Nadie quería meterse con una mujer enfadada. Marisol respiró hondo, tratando de calmarse. A sus 48 años, seguía siendo tan fogosa como en su juventud, aunque la vida le había enseñado a contenerse. Paseó lentamente por la calle, mirando los escaparates, intentando distraerse de la desagradable conversación. Más adelante, apareció el kiosco donde trabajaba el viejo Joaquín, su viejo conocido y fuente constante de noticias de la ciudad. «Ah, señora Marisol». El anciano sonrió al verla acercarse. «Tan espléndida como siempre a pesar de este calor». Marisol sonrió débilmente. «Vamos, Joaquín, sabes que no soporto los halagos». «¿Qué clase de halago es ese? Pura verdad». Le entregó un ejemplar reciente de El Diario de Puebla. «Tu artículo está en portada, sobre la corrupción en el ayuntamiento. Atrevido». Marisol cogió el periódico y pasó los ojos por el titular. Esta historia le había costado 1 mes de noches en vela y un montón de conversaciones desagradables. Pero no podía hacer otra cosa. El periodismo era su vocación, su pasión, el sentido de su vida. «Tenga cuidado, señora», bajó la voz Joaquín. «Se rumorea que el concejal Ramírez está muy descontento con la publicación». «Que se atragante con su disgusto», le espetó Marisol. «Si tiene la conciencia tranquila, no tiene nada que temer». Despidiéndose de Joaquín, se dirigió hacia el edificio de la redacción. El viejo edificio de ladrillo rojo de 3 plantas parecía fuera de lugar entre los edificios modernos, pero fue aquí donde Marisol se sintió como en casa. La redacción bullía con el ajetreo habitual. Alejandro Valencia, el fotógrafo y viejo amigo de Marisol, jugueteaba con la cámara en su mesa. Carmen Ortiz, la editora de noticias, tecleaba algo furiosamente en su ordenador, ajustándose de vez en cuando las gafas en la nariz. «Marisol», la llamó Carmen. «¿Has visto los comentarios de tu artículo en la página web? La gente pide una continuación de la investigación. Tendrán un seguimiento». Marisol se sentó en su escritorio, encendiendo su ordenador. «Tengo más material». Alejandro se acercó a ella y le tendió una carpeta con fotos. «Aquí filmé la reunión de ayer de Ramírez con los contratistas. Hay algunas caras interesantes ahí». Las horas siguientes pasaron volando. Marisol se sumergió en su trabajo, olvidándose del tiempo y de los problemas domésticos. Analizaba documentos, hacía llamadas, planeaba un nuevo artículo. Era su elemento, la búsqueda de la verdad, por amarga que fuera. Ya por la noche, mientras recogía sus cosas, sintió un remordimiento de conciencia. La disputa con Raúl ahora le parecía insignificante y tonta. Él siempre la había apoyado en su trabajo, había escuchado pacientemente sus quejas de injusticia, estaba orgulloso de su éxito. Y ella había arremetido contra él por un asunto de fontanería. La casa estaba en silencio y a oscuras. Marisol encendió la luz, puso el bolso sobre la mesa y empezó a preparar la cena.
Sus manos picaban mecánicamente las verduras y sus pensamientos giraban en torno a la próxima conversación con su marido. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Raúl entró en la cocina, con aspecto cansado tras un día de trabajo. Su pelo gris estaba revuelto y su camisa mostraba manchas de sus herramientas de trabajo. «Raúl, yo...» Marisol empezó, pero él la interrumpió acercándose y pasándole el brazo por los hombros. «No lo hagas, cariño. Lo entiendo todo. Tenías razón. Prometo hacer la fontanería mañana». Marisol se apretó contra su pecho, respirando su aroma familiar. «Lo siento, no debería haber gritado». «Eres lo más preciado de mi vida», dijo él suavemente besándole la coronilla. «Ninguna pelea va a cambiar eso». Cenaron en un silencio acogedor, intercambiando las noticias del día. Marisol hablaba de la reacción al artículo. Raúl compartía anécdotas del trabajo. Todo era como siempre, familiar y tranquilo. Ya en la cama, Marisol oyó vibrar el teléfono en el bolsillo del pantalón de Raúl tirado en la silla. Su marido, que se estaba duchando, no había oído la llamada. Alcanzó el teléfono para entregárselo, pero se quedó helada al ver el nombre en la pantalla: Leticia. Raúl nunca había mencionado a ninguna Leticia. El teléfono dejó de sonar. Marisol volvió a colgarlo, sintiendo una vaga inquietud que crecía en su interior. ¿Sería un nuevo cliente o un compañero de trabajo? ¿Por qué llamaba tan tarde? Cuando Raúl salió de la ducha, ella no preguntó nada, pero aquella noche tardó mucho en conciliar el sueño. Estaba tumbada escuchando la respiración constante de su marido y, por primera vez en años, se sintió como una extraña en su propia cama. Pasó una semana. Marisol estaba sentada en su escritorio, dando golpecitos sin sentido con el lápiz en el bloc de notas. Tenía delante un artículo a medio escribir sobre el presupuesto municipal, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido. Raúl se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Antes siempre le avisaba con antelación, pero ahora se limitaba a enviar un mensaje de texto. «Llegaré tarde». 2 palabras que apestaban a frialdad. Marisol no podía explicarse por qué le molestaba tanto este cambio. Tierra a Marisol». La voz de Carmen la sacó de sus cavilaciones. «Hoy pareces un poco distraída». «Perdona, he estado pensando», intentó sonreír Marisol. «Parece que el artículo no cuadra». Carmen se sentó en el borde de su escritorio, escrutando a su amiga. «Vamos, en 20 años haciendo esto, es la primera vez que te veo incapaz de escribir un artículo sobre fraude financiero. Esa es tu especialidad. ¿Te pasa algo?» Marisol apartó el lápiz y se frotó las sienes. «No sé, a lo mejor me estoy dando cuerda a mí misma». En ese momento vibró su teléfono. Un mensaje de Raúl. «Reunión importante con un cliente hoy. No lo esperes para cenar». Marisol frunció el ceño. Era la tercera reunión importante en una semana. «Toma», le enseñó el mensaje a Carmen. «Antes siempre intentaba estar en casa para la cena. Hemos cenado juntos durante 27 años, incluso cuando los niños eran pequeños». Carmen meneó la cabeza pensativa. «Quizá es mucho trabajo. Ahora hay recortes en todas partes. Todo el mundo se aferra a su trabajo». «No es solo eso». Marisol bajó la voz. «Ha empezado a hablar mucho por teléfono en la otra habitación, y la semana pasada vi a una tal Leticia llamándole». Alejandro se unió a su conversación, trayendo fotos frescas para el artículo. «¿Leticia? ¿Una nueva clienta, quizá? ¿A las 11 de la noche?» Marisol negó con la cabeza. «Además, conozco a todos sus clientes habituales. Siempre hablaba del trabajo». Se quedó callada, recordando sus conversaciones nocturnas. En efecto, Raúl siempre había contado anécdotas del trabajo, pedidos difíciles, clientes malhumorados, problemas con los proveedores. Ahora solo hablaba de cosas generales. ¿Sabes qué es lo raro?,
Marisol abrió el bolso y sacó un cheque. Encontré esto en su bolsillo ayer cuando estaba recogiendo la colada, una factura del restaurante La Casona para 2 personas. Nunca iba a restaurantes sin mí. Carmen y Alejandro echaron un vistazo. El restaurante La Casona tenía fama de ser un lugar de encuentros románticos, cabinas acogedoras, luces tenues y música en directo por las noches. Marisol, empezó Alejandro con cautela, ¿crees que... No sé qué pensar, le interrumpió ella. Tal vez estoy siendo paranoica. A lo mejor esto es realmente una cena de negocios. Aquella noche, sentada en la cocina vacía, Marisol removía mecánicamente el café frío. Sobre la mesa había 2 platos de cena sin tocar. Había preparado para 2 por costumbre. El reloj marcaba casi las 10. El teléfono de Raúl volvió a sonar en algún lugar del dormitorio. Lo había olvidado cuando se fue a trabajar. Marisol se quedó inmóvil, escuchando la vibración. El timbre cesó, pero un momento después se oyó el sonido de un mensaje entrante. Permaneció inmóvil otros 15 minutos luchando contra la tentación. Luego, decidida, se levantó y fue al dormitorio. El teléfono estaba en la mesilla de noche y la pantalla brillaba en la oscuridad. Contraseña, 4 dígitos. Antes no estaba ahí. Marisol pasó los dedos por la pantalla. ¿Cumpleaños? No. ¿Año de boda? Tampoco. ¿Fecha de nacimiento de los hijos? Inútil. Estaba a punto de devolver el teléfono cuando le llegó otro mensaje. En la pantalla apareció el nombre Leticia y el comienzo del texto: Te echo de menos. Marisol sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Se hundió en la cama aún con el teléfono en las manos. Un vacío crecía en su interior, frío e interminable. El portazo de la puerta principal fue tan repentino que apenas tuvo tiempo de volver a colgar el teléfono. Salió rápidamente al pasillo, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Raúl se estaba quitando los zapatos en el pasillo, silbando una melodía. Olía a colonia cara, no a la que ella le había regalado por su cumpleaños. Lo siento, cariño. Le dio un beso en la mejilla. La reunión ha durado demasiado. No te das cuenta de lo difícil que es mi cliente. ¿Sí? Su voz sonaba ronca. ¿Me lo contarás? No hay mucho que contar, entró en la cocina. Oh, ¿hiciste la cena? Lo siento, ya he comido. Claro que sí, en la Casona, o en otro restaurante, con ella, con Leticia. Voy a darme una ducha, se estiró Raúl. Cansadísimo. Marisol lo vio marcharse y se sintió como una actriz en una obra ridícula, en la que su papel, el de esposa cariñosa, era de repente falso y erróneo. Al día siguiente llegó al trabajo antes de lo habitual. Alejandro ya estaba allí, ordenando fotos para un nuevo informe. Buenos días. La miró y dudó. ¿Qué te pasa? Necesito tu ayuda. Marisol le puso delante una hoja con un número de teléfono. ¿Puedes averiguar a quién pertenece? Alejandro cogió la hoja. El número de Leticia. Marisol asintió, sintiendo que le temblaban las manos. Tengo que saberlo. Dame una hora. Cogió el teléfono. Tengo un conocido en la compañía telefónica. Aquella hora le pareció una eternidad. Intentó trabajar, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Carmen le trajo café y le apretó el hombro en silencio. Su amiga entendía sin palabras. Por fin Alejandro se acercó a su mesa. El número está registrado a nombre de Leticia Montoya Cruz. Tiene 28 años. Trabaja como recepcionista en el gimnasio atlético. 28 años. Exactamente el mismo tiempo que ella y Raúl llevaban casados. Marisol sintió que la invadía una oleada de rabia ensordecedora. Hacía mucho calor en la pequeña cafetería frente al gimnasio atlético. Marisol estaba sentada en la mesa del fondo, aferrada a una taza de café bien frío. Carmen y Alejandro estaban sentados a su lado y se negaban en redondo a dejarla ir sola.
A través de los grandes ventanales del gimnasio podían ver a una joven vestida con un estricto traje gris que ordenaba folletos promocionales en el mostrador de la recepcionista. Leticia Montoya Cruz parecía una espectacular morena de postura perfecta y sonrisa profesional. ¿Nos vamos?, preguntó Carmen en voz baja, observando cómo su amiga arrugaba nerviosamente la servilleta. Llevas una hora mirándola. Marisol negó con la cabeza. Raúl le ha mandado un mensaje. Han quedado hoy a las 3 en su casa. ¿Cómo lo sabes? Alejandro frunció el ceño. Volví a mirar su teléfono esta mañana mientras estaba en la ducha. Marisol sonrió sin disimulo. ¿Sabes qué es lo peor? Empiezo a acostumbrarme a ser una espía en mi propia casa. Sacó una libreta del bolso donde anotó la dirección. Calle Rosales, edificio 15, piso 7, un barrio residencial normal y corriente a media hora andando de aquí. ¿Qué vas a hacer? Carmen puso una mano en el hombro de su amiga. Quiero verlo todo con mis propios ojos. Marisol apretó los puños. Si no, me voy a volver loca. La mañana se alargó interminablemente. Marisol intentaba trabajar, pero se equivocaba en las cosas más simples. 3 veces reescribió la misma frase en un artículo hasta que Carmen le quitó el portátil. A las 3:30 salieron de la redacción. El día era inusualmente fresco para esta época del año. Nubes grises cubrían el cielo, creando una atmósfera opresiva. La calle Rosales estaba tranquila y casi desierta. El edificio de 5 plantas número 15 no destacaba en nada. La misma fachada desconchada, los mismos balcones estrechos con la colada secándose. El piso está en la 3.ª planta, susurró Marisol, mirando por las ventanas. Las de allí, con las cortinas rojas. Se instalaron en el pequeño jardín público frente a la casa. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Marisol no apartaba los ojos de la puerta principal, contando los minutos. A las 3:07 apareció Raúl. Miró rápidamente a su alrededor y desapareció en la entrada. Llevaba un traje nuevo de color claro que Marisol no había visto nunca. Vamos, se levantó decidida. Marisol, espera, intentó detenerla Alejandro. Quizá no deberíamos... Deberíamos. Su voz sonaba tensa. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Subieron las escaleras hasta el 3.er piso. De la puerta del piso número 7 llegaban voces apagadas y risas. Una risa de mujer, tintineante, joven, despreocupada. Marisol sacó un manojo de llaves del bolso. Entre ellas estaba la llave universal que le habían prestado en la redacción. A veces ayudaba en el periodismo de investigación. Le temblaban las manos, pero la llave entró en la cerradura con sorprendente facilidad. El pasillo olía a perfume caro. En el suelo había un par de zapatos de hombre, los zapatos de Raúl que ella le había regalado las pasadas Navidades. Junto a ellos había unas delicadas sandalias de mujer. Se oyeron voces en el dormitorio. Marisol caminó hacia ellas como en una niebla, sin fijarse apenas en los detalles del mobiliario. Los muebles modernos, los cuadros de vivos colores de las paredes, la ropa esparcida. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Marisol la empujó con la mano y el mundo a su alrededor se congeló. Raúl y Leticia yacían en la amplia cama. Las sábanas estaban arrugadas, la ropa esparcida por el suelo. Ni siquiera se percataron inmediatamente de la aparición del intruso, tan absortos estaban el uno en el otro. Así que es así. La voz de Marisol sonó inesperadamente tranquila. Raúl se levantó de un salto, tirando frenéticamente de su camisa. «Marisol, Ia, no es lo que piensas». «¿En serio?». Entró lentamente en la habitación, mirando fijamente a Leticia, que intentaba taparse con una manta. «¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que esto es una reunión de negocios?». «Señora Hernández», Leticia intentó poner confianza en su voz. «Has entrado en mi piso. Eso es ilegal». Marisol se rió.
en voz alta, histérica. Ilegal, ilegal. ¿Es ilegal acostarse con el marido de otra? Cogió un jarrón de la mesa y lo tiró contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por la habitación, salpicando el suelo de mosaicos multicolores. ¡27 años! Gritó Marisol, agarrando y rompiendo todo lo que encontraba a su paso. 27 años de nuestras vidas. ¿Para qué? Para esto. Carmen y Alejandro intentaron calmarla, pero ella no les oía. La rabia acumulada durante las últimas semanas estalló como un huracán. Fuera, siseó, fulminando con la mirada a su marido. Sal de mi vida y olvídate del camino a casa. Marisol, hablemos. Raúl dio un paso hacia ella. Te lo explicaré todo. ¿Explicarás qué? Ella retrocedió ante él. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuántas veces me has mentido? ¿Cuántas veces me has traicionado? Leticia seguía sentada en la cama, envuelta en la manta. Una extraña expresión se congeló en su rostro, mezcla de miedo y triunfo. ¿Sabes qué? Marisol se volvió hacia ella. Puedes quedártelo para ti, pero te advierto, también te mentirá. Está incluido. Se dio la vuelta y salió del piso. Carmen y Alejandro la siguieron, lanzando miradas desdeñosas a Raúl. Una vez fuera, Marisol se permitió llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando su maquillaje, pero no le importó. 27 años de su vida acababan de hacerse añicos como aquel jarrón en el piso de su ama. Marisol estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente con una cuchara el té enfriado hacía tiempo. Al otro lado de la ventana, el atardecer se desvanecía lentamente, tiñendo de naranja oscuro las paredes de la casa de enfrente. Carmen estaba atareada en los fogones, preparando una cena que nadie iba a comer. «Tenemos que llamar a los niños», dijo Marisol en voz baja mirando a un punto. «Necesitan oírme a mí, no a otra persona». Carmen asintió en silencio, apagando la cocina. No se había separado de su amiga desde que volvió del piso de Leticia. Alejandro también se había ofrecido a quedarse, pero Marisol le había mandado a casa, tenía que recoger a los niños del colegio. El teléfono estaba sobre la mesa como una bomba de relojería. Marisol lo miró unos instantes, recuperando la compostura, y luego marcó con decisión el número de su hija. «¿Mamá?» La voz de Isabel sonaba preocupada. «¿Qué te pasa? Nunca llamas a estas horas». «Cariño», Marisol respiró hondo. «Puedes venir y llamar a tu hermano, por favor. Los dos tenéis que estar aquí. Me estás asustando. ¿Es algo con papá?» «Solo ven». Marisol no se atrevía a decir la verdad por teléfono. «Por favor». Isabel llegó 40 minutos después. Irrumpió en el piso como un pequeño huracán, tan emocionada como lo había estado su madre cuando era más joven. Diego apareció otro cuarto de hora después, jadeante y ansioso. «Mamá, ¿qué pasa?» Isabel se sentó junto a Marisol, cogiéndole la mano. «Estás raro». Marisol miró a sus hijos. Isabel es un calco de ella cuando era más joven, los mismos ojos oscuros, el mismo pliegue decidido entre las cejas. Diego se parece más a su padre, tranquilo, juicioso, con unas canas ligeramente perceptibles en las sienes a pesar de su juventud. «Tu padre», tartamudea, eligiendo las palabras. «Tu padre tiene una aventura, con otra mujer». Se hizo un silencio ensordecedor en la cocina. Se oía gotear el agua de un grifo suelto, el mismo grifo que Raúl había prometido arreglar. «¿Qué?» Isabel se levantó de un salto de la silla. «¿Estás segura?» «Más que segura», sonrió Marisol torcidamente. «Hoy los he pillado juntos, en su piso». Se lo contó todo a los niños, las llamadas extrañas, los mensajes, la vigilancia y la escena final en el piso de Leticia. Su voz se mantuvo firme, como si estuviera leyendo uno de sus artículos. Solo los dedos que apretaban con tensión la taza delataban su estado de ánimo. «Tiene 28 años», terminó Marisol.
2 años menos que nuestro matrimonio. Diego se quedó inmóvil mirando al suelo. Isabel se revolvía por la cocina como un animal herido. «Le mataré», se detuvo ante la ventana. «Juro que lo mato. ¿Cómo podría, después de todo lo que has hecho por él?» «Isabel», Diego levantó la cabeza, «no lo hagas». «¿Que no haga qué? ¿Le estás defendiendo?» «No, pero eso es cosa de ellos, de los padres». «¿Asunto de ellos?» Isabel se volvió bruscamente hacia su hermano. «No solo traicionó a mamá, nos traicionó a todos, a nuestra familia». La cerradura hizo clic en el pasillo. Todos se quedaron paralizados. Raúl apareció en el umbral de la cocina, desaliñado, con los ojos rojos y un ligero olor a alcohol. «Fuera», siseó Isabel, dando un paso hacia su padre. «Hija», le tendió la mano. «No te atrevas a llamarme hija». Diego se interpuso entre ellos. «Papá, será mejor que te vayas. No es momento de hablar». «Quiero hablar con tu madre». Raúl intentó mirar por encima del hombro de su hijo. «Marisol, por favor. No tienes nada que hacer aquí». Marisol ni siquiera se volvió hacia él. «Ve con tu joven amigo. Te lo explicaré todo». Dio otro paso adelante. «Ha sido un error. No quería... ¿No era tu intención?» Isabel se rió. «¿Qué querías, papá? ¿Dar tumbos con una joven que tiene edad para ser tu hija y seguir manteniendo unida a la familia?» «Cuidado con lo que dices, jovencita». La voz de Raúl cortó el familiar tono paternal. «¿O qué? ¿Castigarme? ¿Quitarme la paga?» Isabel se acercó a él. «Ya no soy una niña, papá, y tú ya no eres el hombre que conocí». Raúl bajó la cabeza. «Quiero a tu mamá». «Cállate», habló ahora Diego. Su voz tranquila daba más miedo que los gritos de su hermana. «Cállate y vete». «Hijo, ya no soy tu hijo. No tengo padre». Marisol se volvió por fin hacia su marido. A la tenue luz de la lámpara de la cocina parecía 10 años mayor. Las canas de su pelo, que antes le parecían tan nobles, ahora le hacían parecer simplemente viejo. «Vete, Raúl», le dijo con calma. «Mañana te enviaré los papeles del abogado». Permaneció de pie unos segundos más, pasando la mirada de un rostro afín a otro. Luego se volvió lentamente y salió. La cerradura hizo clic. En el silencio que siguió, se oyeron sus pasos en las escaleras. Isabel se desplomó en una silla y rompió a llorar. Diego pasó el brazo por los hombros de su hermana y Marisol se sorprendió al ver lágrimas en los ojos de su hijo. «Mamá», Diego la miró. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Seguir con mi vida», se encogió de hombros. «Tengo trabajo, te tengo a ti. Lo demás no importa». «Puedes quedarte conmigo», ofreció Isabel, secándose las lágrimas. «O me vuelvo a mudar». «No, cariño, esta es mi casa. No me voy a ningún sitio». Carmen, que había estado observando la escena familiar en silencio, finalmente alzó la voz. «Me quedaré contigo esta noche». «No tienes por qué», sonrió Marisol con fuerza. «Puedo soportarlo». «Sé que puedes soportarlo, pero no deberías estar sola esta noche». Los niños se fueron pasada la medianoche. Isabel no quería irse en mucho tiempo, pero mañana tenía deberes. Diego prometió pasar por la mañana antes de clase. Marisol se quedó a oscuras, escuchando la respiración constante de Carmen mientras dormía en el sofá del salón. La almohada olía a la colonia de Raúl. La tiró al suelo y se puso de espaldas a la pared. Por primera vez en 27 años, dormía sola en la cama conyugal. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Su primer encuentro, su boda, el nacimiento de sus hijos, las vacaciones familiares, los viajes, las peleas y las reconciliaciones. Todo aquello le parecía el metraje de una película ajena. El teléfono de la mesilla vibró. Un mensaje de Raúl. «Lo siento, te lo compensaré». Marisol borró el mensaje sin contestar. «Hay cosas que no tienen arreglo».
Solo puedes aprender a vivir con sus consecuencias. Pasaron 2 meses. Marisol estaba sentada en la redacción terminando otro artículo. Su vida se había asentado en una especie de ritmo normal. Trabajo, casa, encuentros ocasionales con sus hijos. Había aprendido a dormirse en una cama vacía y a despertarse en silencio. La llamada de Isabel la sorprendió editando el último párrafo. «Mamá». La voz de su hija sonaba preocupada. «No te lo vas a creer. Ha llamado papá, pidiendo dinero prestado». Marisol se quedó helada, con los dedos congelados sobre el teclado. «¿Dinero? ¿Para qué?» Dijo que tenía algún tipo de problema. No entré en detalles, lo envié a... ya sabes dónde. Carmen, sentada en una mesa cercana, enarcó una ceja interrogante. Marisol negó con la cabeza. «Luego te cuento». Y con razón, intentó sonar indiferente. Sus problemas ya no son nuestros problemas. ¿Sabes lo que es raro? Isabel bajó la voz. Sonaba asustado. Nunca había oído a papá hablar así. Después de hablar con su hija, Marisol no podía concentrarse en el trabajo. ¿Le había pasado algo a Raúl? ¿Por qué le pedía dinero a su hija cuando tenía un buen trabajo y una amante joven? Tierra a Marisol. Carmen agitó una mano delante de su cara. ¿Qué ha dicho Isabel? Raúl le pidió dinero. Marisol se reclinó en su silla. Dice que tiene problemas. ¿Qué clase de problemas puede tener un hombre con un trabajo fijo? Alejandro se unió a la conversación. Exacto. Marisol frunció el ceño. Aquí hay algo que no cuadra. Aquella tarde, justo cuando estaba a punto de marcharse a casa, Raúl apareció en el umbral de la redacción. Desplomado, con un traje desaliñado, parecía una sombra de sí mismo. Marisol dio un paso hacia ella. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar». Trató de esquivarlo, pero él la agarró del brazo. «Por favor, Ia, estoy en problemas». Algo en su voz la hizo detenerse. Miedo. Miedo real, animal. «Está bien», señaló con la cabeza el banco cerca de la entrada. 5 minutos. Se sentaron. Raúl se frotó nerviosamente el botón de la manga, una vieja costumbre que se manifestaba en momentos de gran excitación. «Leticia», ella balbuceó. «Me hizo pedir un préstamo para un coche. Dijo que sería nuestro coche compartido, que lo pagaríamos juntos». Marisol guardó silencio, sintiendo la fría rabia crecer en su interior. «Hace 3 días desapareció junto con el coche y todos mis ahorros. Como un tonto le di acceso a la cuenta, se cubrió la cara con las manos. El banco me reclama el pago del préstamo y ya no me queda nada». «¿Y acudiste a mí?» Marisol se rió. «¿De verdad?» «No sé qué hacer». Levantó hacia ella sus ojos llenos de lágrimas. «Lo he arruinado todo. Toda mi vida arruinada por culpa de un... No te atrevas». Ella se levantó bruscamente. «No te atrevas a fingir que eres una víctima. Tú mismo lo arruinaste todo, con tus propias manos». «Lo sé», se encorvó en el banco. «Lo sé, soy un idiota. Te traicioné a ti, a los niños, a nuestra familia. Pero ahora no pido ayuda para mí. Si no pago el préstamo, el banco me demandará. Mi historial de crédito irá mal, podría perder mi trabajo». «¿Y cuando me traicionaste, pensaste en las consecuencias?» En ese momento Carmen y Alejandro salieron de la redacción. Al ver a Raúl, se tensaron. «No pasa nada», les hizo un gesto Marisol. «Yo puedo encargarme». «Esperaremos», dijo Carmen con firmeza, apoyándose desafiante contra la pared. Raúl siguió hablando, confuso, divagando, saltando de una cosa a otra. De cómo Leticia le había manipulado, de cómo le había convencido de que estaban hechos el uno para el otro, de cómo les había estafado dinero poco a poco, pequeñas cantidades al principio, luego más y más. «Es una estafadora profesional», exhaló finalmente. «No soy su primer cliente. Lo descubrí demasiado tarde».
Marisol escuchó en silencio. Dos sentimientos luchaban en su interior: la satisfacción regodeante de verle recibir su merecido y el dolor ensordecedor por el hombre al que una vez había amado. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. ¿Qué? ¿Cuánto le debes al banco? Él dijo la cantidad. Marisol silbó. Eran todos sus ahorros de los últimos 5 años. No puedo perder mi trabajo. Había desesperación en su voz. Tengo 53 años. ¿Quién me va a contratar con un historial crediticio arruinado? ¿Y presentó una denuncia policial? Sí, pero dijeron que era una relación civil. El préstamo está a mi nombre. Yo misma le di acceso a la cuenta. Marisol miró la figura encorvada de su exmarido y pensó en cómo la vida le deparaba a veces extrañas sorpresas. Esta misma mañana le había odiado. Ahora solo estaba cansada. Hablaré con los niños, dijo finalmente. Veré qué puedo hacer. Su cara se iluminó. Marisol, yo... No lo hagas, levantó una mano. No lo hago por ti, es por ellos. No deberían ver a su padre así. Se dio la vuelta y se dirigió hacia sus amigas. Carmen le pasó el brazo por los hombros. ¿Estás bien? Sí, sonrió Marisol. Sabes, me siento incluso mejor. Ahora sé con certeza que no me equivoqué al pedir el divorcio. En casa, se sentó ante su portátil durante largo rato, tecleando las primeras líneas de su futura novela. La historia estaba resultando diferente de lo que había imaginado 2 meses atrás. Menos drama, más vida. En un pequeño pueblo del sur de México, el sol brilla 300 días al año. Aquí todos se conocen, no hay secretos, aquí la vida fluye lenta y mesuradamente, pero a veces, incluso en el más tranquilo de los estanques, se levanta una tormenta. Sonó el teléfono. Diego. Mamá, Isabel me ha contado lo de papá. Había preocupación en la voz de su hijo. ¿Cómo está? Bien. Se recostó en la silla. Sorprendentemente normal. Sabes, mi hermana y yo estábamos pensando, tal vez deberíamos ayudarlo. Después de todo, es nuestro padre. Marisol sonrió. Esto era algo por lo que valía la pena seguir adelante con su vida. Sus hijos habían crecido mejor de lo que ella hubiera soñado. Sabía que dirías eso. Miró a la pantalla del portátil, donde el cursor parpadeaba. Pero primero quiero que leas algo. El repiqueteo de las teclas resonó en el silencio nocturno del piso. Marisol se sentó en el escritorio que había colocado junto a la ventana. Ahora era su lugar favorito para trabajar en un libro. Era una novela inspirada en su propia historia. La pantalla del portátil iluminaba su rostro con una luz suave y una taza de café frío estaba cerca, rodeada de un ramillete de notas garabateadas. La historia de Elena comenzó el día en que se dio cuenta de que ya no podía mentirse a sí misma. Marisol releyó lo que había escrito y suspiró. Su personaje estaba resultando demasiado parecido a sí misma, a pesar de que había tenido cuidado de cambiar detalles y circunstancias. El teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. Mamá, mañana a las 7 en tu casa. Diego trae pizza. Hablaremos de la situación con papá. Marisol sonrió. Sus hijos, tan diferentes, estaban muy unidos últimamente. Llamaban todos los días, a menudo sin avisar, como si quisieran llenar un vacío en su vida. A primera hora de la mañana, en la redacción, revisaba el correo. Entre los habituales comunicados de prensa y consultas oficiales, había una carta de una fuente anónima. Información sobre corrupción en una empresa de construcción. Marisol se sumergió en su trabajo, mirando de vez en cuando el reloj en previsión de la conversación vespertina con sus hijos. ¿Nueva investigación? Alejandro se sentó al borde de su mesa y le tendió una taza de café. Tal vez, asintió agradecida. Hay que verificar la información, pero huele a historia interesante. Hablando de historias, bajó la voz. ¿Cómo va la novela? Marisol sonrió avergonzada.
Solo Alejandro y Carmen conocían su nueva afición. Poco a poco, resulta que escribir sobre mi propia vida es más difícil que denunciar la corrupción. Por la noche, el piso se llenó de sonidos familiares. Las voces de los niños, el tintineo de los platos, el susurro de las bolsas de comida. Diego ponía los platos, Isabel la pizza. Marisol los miraba, apoyada en el marco de la puerta. «Mamá, has adelgazado». Isabel miró a su madre críticamente. «Tienes que comer más». «Y lo dice el hombre que trajo comida rápida para cenar», sonrió Marisol, sentándose a la mesa. «Por cierto, no es una pizza cualquiera», intervino Diego. «Es una pizza especial de esa nueva pizzería italiana de la esquina de Rosales». Dudó al darse cuenta de que había mencionado la calle donde vivía Leticia. Hubo una pausa incómoda. «¿Sabes?» Isabel dejó a un lado el bocado inacabado. «La vi la semana pasada, en Veracruz». «¿A quién?» Marisol se tensó, aunque entendía perfectamente de quién estaba hablando. «A Leticia. Estaba con un hombre, mucho mayor que papá, todo respetable, con un traje caro». «¿Una nueva víctima?» Diego frunció el ceño. «Eso parece. Estaban sentados en el restaurante del Hotel Imperial. Él la miraba igual que papá al principio de su relación». Marisol sintió surgir en su interior ese familiar instinto periodístico. Llevaba muchos años desentrañando complejas historias de corrupción y fraude, y la mayor estafa estaba ocurriendo delante de sus narices. «Cuéntame más». Cogió su bloc de notas. «¿A qué hora fue? ¿Cómo se comportaron?» «Mamá». Diego le puso la mano en la muñeca. «¿No vas a...?» «¿Por qué no?» Se enderezó. «Si realmente es una estafadora profesional, debe haber otras víctimas. Esto ya no es solo una historia personal, es un delito». Isabel y Diego se miraron. Conocían demasiado bien ese tono. Su madre había dado en el blanco. «¿Y la aventura?», preguntó Isabel. «Oh, la novela solo se pondrá más interesante», sonrió Marisol. «La realidad a menudo arroja las mejores tramas». Al día siguiente compartió sus pensamientos con Alejandro y Carmen. Sus amigos, como siempre, la apoyaron. «Tengo un conocido en la policía de Veracruz», dijo Alejandro. «Puedo ver si allí ha habido alguna denuncia similar». «Y yo comprobaré las redes sociales», intervino Carmen. «Los estafadores de este tipo suelen operar con el mismo patrón. Debería haber un rastro». Marisol abrió un nuevo documento en su ordenador y empezó a escribir un plan de investigación. Trabajar en la novela le había ayudado inesperadamente. Ahora entendía mejor cómo estructurar la trama, cómo conectar las distintas líneas de la narración. Por la noche, al llegar a casa, se sentó frente al portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado. Elena no buscaba venganza, buscaba la verdad, algo a lo que había dedicado toda su vida. Y si esa verdad puede ayudar a salvar a otros del dolor que ella misma sufrió, tanto mejor. Sonó el timbre. Alejandro estaba en el umbral con una carpeta de documentos. «No te vas a creer lo que he encontrado. En los últimos 3 años se han presentado 5 denuncias por fraude en distintas ciudades. El esquema es el mismo en todas partes. Una mujer joven se gana la confianza de un hombre rico, le convence para que pida un préstamo y desaparece con el dinero», termina Marisol. «Pasa, tenemos mucho de qué hablar». Estuvieron sentados hasta altas horas de la noche, esparciendo fotos, documentos, impresiones por el suelo. La historia estaba resultando ser más grande de lo que Marisol había previsto. «¿Sabes qué?», dijo Alejandro, preparándose para irse. «Deberías escribir un artículo sobre esto, una gran denuncia, con nombres, hechos, pruebas». «¿Y una novela?». «La novela trataría de una mujer que encuentra la fuerza no solo para sobrevivir a la traición, sino para ayudar a los demás. ¿No es sobre eso sobre lo que querías escribir?». La luz del sol se colaba por las persianas, iluminando el escritorio de Marisol.
Estaba amontonada con papeles y fotos, haciendo anotaciones de vez en cuando en su bloc de notas. En la pantalla del ordenador estaba abierta una tabla de nombres y fechas. La lista de víctimas de Leticia iba creciendo poco a poco. Carmen trajo 2 tazas de café y colocó una delante de su amiga. ¿Llevas aquí desde anoche? Marisol se levantó, estirando el cuello rígido. No podía dormir. ¿Te puedes creer que Gustavo Morales, el dueño de la constructora, también se enamoró de ella hace 2 años? Perdió casi 100.000 pesos. Y no lo denunció a la policía. Le daba vergüenza. Entonces estaba casado. Rió Marisol con amargura. Estaban todos casados. Sonó el teléfono sobre la mesa, el de Diego. Mamá, he hablado con un amigo del banco. Ha encontrado información sobre las cuentas de Leticia. Son varias, en distintos bancos. ¡Qué listo! Marisol anotó rápidamente los datos. Así es más difícil rastrear el movimiento de dinero. ¿Algo más? Sí, una de las cuentas se abrió en Cancún. Parece que planeaba establecerse allí. Marisol colgó el teléfono y pensó un momento. Cancún es una ciudad turística, con muchos turistas y donde es fácil perderse. El lugar perfecto para alguien que quiere empezar una nueva vida. Alejandro entró en la redacción agitando unos papeles. Mira lo que he encontrado en los archivos. Hace 3 años hubo una historia similar en Oaxaca. Una joven estafó al dueño de un restaurante. La descripción coincide. Marisol cogió los papeles. Había una mujer en una vieja fotografía de periódico que se parecía mucho a Leticia, solo que con otro peinado y otro nombre. Blanca Romero, leyó. Limpia, cambia de nombre, de ciudad, de apariencia, pero el patrón es siempre el mismo. En ese momento, Isabel se asomó al estudio. «Mamá, ¿vas a comer hoy?» Marisol sonrió con culpabilidad. Se había olvidado por completo de la hora. «Tengo novedades». Isabel sacó un recipiente con comida de su bolso. «¿Recuerdas a ese hombre del Hotel Imperial? Lo he encontrado. Es dueño de una cadena de joyerías en Veracruz». «¿Lo localizaste?» Marisol miró a su hija con orgullo. «Bueno, soy maestra. Sé llevarme bien con la gente». Isabel se encogió de hombros. «Ha accedido a hablar contigo, aunque de forma anónima». Marisol abrió un nuevo documento en el ordenador y empezó a teclear rápidamente. El artículo iba tomando forma como un mosaico, pieza a pieza, historia a historia. Por la noche trabajó en la novela. Su heroína, como ella misma, se sumergía en la investigación. Cada nueva historia era como un golpe bajo el aliento. Elena veía a esos hombres como a su ex marido, igual de crédulos, igual de ciegos. Pero cuanto más escarbaba, más clara se hacía la idea de que no se trataba de ellos. Se trataba de un depredador que convirtió las debilidades de otra persona en una fuente de ingresos. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Raúl estaba en el umbral, demacrado pero más sereno que la última vez que se vieron. «Perdona el retraso», se mueve de un lado a otro. «Hay algo que tengo que decirte». Marisol le dejó entrar en el piso. Extrañamente, su presencia ya no le causaba dolor, solo una ligera tristeza. O eso le pareció a ella. Conocí a su ex pareja. Raúl se sentó en el borde de una silla. Trabaja de mecánico en un taller de coches. Ella le jodió hace 2 años. Te lo puede contar todo con detalle. ¿Por qué me ayudas? Marisol miró atentamente a su exmarido. Porque tienes razón. Hay que detener a gente como ella. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Aquí están sus contactos. Solo no escribas que la información es mía, ¿vale? Cuando se marchó, Marisol permaneció sentada sobre sus notas durante largo rato. La historia era cada vez más confusa. Leticia, o Blanca, o como se llamara en realidad, estaba dejando un rastro de fortunas rotas y cuentas bancarias vacías. A la mañana siguiente Alejandro llamó.
He concertado una cita con Gustavo Morales. Está dispuesto a hablar, siempre que cambiemos su nombre en el artículo. Genial. Marisol ya estaba haciendo la maleta. ¿Dónde hemos quedado? En el café El Paso dentro de una hora. Una cosa más. Carmen encontró su verdadero nombre. Adivina cuál es el verdadero nombre de nuestra estafadora. Marisol escuchó, sintiendo que la piel se le ponía de gallina. La historia estaba dando un giro totalmente inesperado. Por la noche, sentada frente al portátil, intentaba atar todos los cabos. Su heroína en la novela también estaba cada vez más cerca de una pista. La verdad era más aterradora que cualquier ficción. Detrás de la hermosa máscara se escondía un cazador de sangre fría, para quien los sentimientos ajenos solo eran un instrumento de enriquecimiento. Pero Elena no iba a retroceder. Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Sonó el timbre. Los chicos habían llegado con pizza y nueva información. Diego traía impresiones de las transacciones bancarias, Isabel las grabaciones de las conversaciones con el personal del Hotel Imperial. ¿Sabes, mamá?, dijo Isabel, extendiendo los documentos sobre la mesa. Estoy orgullosa de ti. Podrías haberte limitado a sufrir y compadecerte de ti misma, y en lugar de eso... Y en vez de eso me fui de casa, sonrió Marisol con tristeza. No sé si es venganza o justicia, pero tengo que llevarlo a cabo. Trabajaron hasta bien entrada la noche. Cuando los niños se marcharon, Marisol siguió sentada sobre sus notas durante largo rato. Mañana tenía una reunión importante. Alguien que había conocido a Leticia antes de que empezara sus actividades delictivas. Abrió el portátil y terminó otro capítulo de la novela. Las palabras llegaban con facilidad al papel, como si la propia historia fluyera. Quizá, pensó Marisol, a veces hay que sobrevivir a la traición para encontrar fuerzas para algo más. La cafetería de las afueras de Cancún estaba casi vacía. Marisol estaba sentada en la mesa del fondo, removiendo distraídamente su café frío. Frente a ella se sentaba una mujer mayor, de rostro cansado y ojos atentos. Trabajé en el orfanato de San Miguel durante 25 años, dijo la mujer, con un rosario en la mano. Nos trajeron a Leticia cuando tenía 6 años, una niña increíblemente hermosa, pero ya entonces algo le pasaba. Marisol anotó rápidamente, con cuidado de no omitir ningún detalle. La historia de Leticia era mucho más profunda y aterradora de lo que se había imaginado. Su verdadero nombre era Rosa Ramírez. Su madre murió al dar a luz y su padre era un borracho. En el orfanato aprendió rápidamente a manipular a los otros niños. Conseguía que le dieran juguetes, caramelos, incluso que se hicieran cargo de sus fechorías. ¿Cuándo dejó el orfanato? Cuando tenía 16 años. Se escapó con un hombre que le prometió montañas de oro. Un año después se enteró de que la había abandonado, llevándose todo su dinero y sus papeles. Marisol sintió un escalofrío. La historia se repetía, solo que ahora Leticia no era la víctima, sino el depredador. En el teléfono sonó un mensaje de Alejandro. Tengo confirmación. Está en el Hotel Marina. La policía está lista para actuar. Gracias. Marisol estrechó la mano de su interlocutor. Ha sido de gran ayuda. Al salir del café, marcó el número de Carmen. ¿Está todo listo? ¿Está listo el artículo? Sí, esperando tu señal. En cuanto la detengan, estará listo para imprimir. El vestíbulo del Hotel Marina estaba fresco y desierto. Marisol estaba sentada en una silla, fingiendo leer una revista. En realidad, observaba atentamente los ascensores. Leticia apareció a las 5 de la tarde, elegante, segura de sí misma, con un nuevo color de pelo y un bolso de diseño. Un hombre mayor con un traje caro caminaba tranquilamente a su lado, otra víctima. Marisol esperó a que atravesaran el vestíbulo y marcó un número. Está aquí. Está saliendo por la puerta principal. Todo sucedió muy rápido.
La policía apareció de la nada. Leticia ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando. Solo agitó los ojos confundida cuando las esposas chasquearon en sus muñecas. Rosa Ramírez, dijo formalmente el policía, queda detenida como sospechosa de un delito de estafa. Leticia giró la cabeza y vio a Marisol. En sus ojos brilló el reconocimiento y luego la furia. «Tú», siseó. ¡Qué ironía! La mujer de una de las víctimas demostró ser más persistente que la policía. «Soy periodista», replicó Marisol con calma, «y no me gusta que se haga daño a la gente buena». ¿Gente buena? Leticia se echó a reír. Son todos iguales. Hombres patéticos dispuestos a traicionar a sus familias por una joven belleza. Yo solo les di lo que querían. Y se llevaron todo lo que tenían. Los policías se llevaron a Leticia. Su compañero se quedó aturdido, sin darse cuenta de lo que había pasado. Marisol se le acercó. «Señor, será mejor que hable con la policía. No es usted la primera ni la última persona a la que ha engañado». Esa noche, en la habitación del hotel, abrió su portátil. El artículo estaba listo. 12 páginas de fotos, documentos, declaraciones de testigos. La historia de una mujer que convirtió la venganza contra los hombres en un negocio lucrativo. Isabel llamó. «Mamá, he visto las noticias. Son increíbles». «Es nuestra victoria compartida», sonrió Marisol. «Sin ti y Diego, sin Alejandro y Carmen, nada habría sido posible». «¿Cómo te encuentras?», se preguntó Marisol. Había un extraño vacío en su interior, ni alivio, ni triunfo, solo una final. «Sabes, pensé que me alegraría, pero en realidad siento pena por ella. Ella también fue una víctima». «Pero eso no la excusa». «No, no la excusa». Después de hablar con su hija, Marisol se sentó a escribir una novela. Sus dedos volaban sobre el teclado. Elena vio cómo el coche de policía se llevaba a la mujer que había destruido su matrimonio. Pero, de algún modo, la sensación de victoria nunca llegó. Tal vez porque la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en poder convertir su dolor en algo más: justicia. El teléfono volvió a sonar. Raúl. Leí el artículo. Su voz sonaba apagada. «Gracias». «¿Por qué?» «Por no escribir sobre mí, sobre nosotros». No era una venganza personal, Raúl. Era periodismo de investigación. Tras la conversación permaneció largo rato junto a la ventana. Abajo, Cancún era ruidoso por la noche. La música de los bares, las voces de los turistas, el sonido del oleaje. Mañana por la mañana su artículo estaría en el periódico. Pasado mañana se reimprimiría en otras publicaciones. La historia de Leticia Rosa se hará pública. Pero ahora mismo, en el silencio de la habitación del hotel, Marisol no pensaba en eso. Pensaba en su novela, en cómo la verdad y la ficción, el dolor y la curación se entrelazaban en ella. Su heroína había encontrado el camino hacia la libertad. Ahora era el momento de encontrar la suya propia. Marisol estaba junto a la cocina, removiendo la salsa de enchilada, una vieja receta que su madre había mantenido en secreto durante años. Una tarta de queso recién horneada, el postre favorito de Isabel, ya estaba en la mesa de la cocina, y una receta especial de carne se estaba cocinando en el horno. La voz de Diego llegaba desde el salón mientras acomodaba las sillas alrededor de la gran mesa. Isabel estaba colgando guirnaldas, idea suya para animar las fiestas. «Mamá, ¿no crees que 6 velas en el centro de la mesa es demasiado?», gritó su hija. «Lo justo», sonrió Marisol, limpiándose las manos en el delantal. «Hoy es un día especial». De hecho, la ocasión era cualquier cosa menos ordinaria. Un mes desde la publicación del reportaje sobre Leticia, la victoria en el concurso de periodismo y, lo más importante, la finalización de la novela en la que Marisol había estado trabajando todo este tiempo. El timbre anunció la llegada de los primeros invitados. Carmen estaba en el umbral con una enorme cesta de fruta y una botella de vino.
Nunca está de más pedir fruta, abrazó a su amiga. Qué bien huele. ¿Tu enchilada estrella? Alejandro apareció con una cámara colgada del cuello. No es una velada sin fotos. Marisol miró alrededor a su pequeña, pero tan querida compañía. Hijos, amigos, personas que habían estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Un brindis. Diego levantó su copa. Por mamá, la mejor periodista, escritora y la mujer más fuerte que conozco. Y por la justicia, añadió Isabel, porque la verdad siempre gane. A Marisol se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró las velas que titilaban en el centro de la mesa, los rostros felices de sus seres queridos, y pensó en lo mucho que había cambiado en los últimos meses. Sabes, Carmen dejó el tenedor a un lado. Recuerdo cuando entraste en la redacción aquel primer día, después de, ya sabes, pensé que te ibas a romper. Yo también lo pensé, admitió Marisol. Pero luego me di cuenta de que no era el final, era el principio. ¿El principio de qué? Preguntó Alejandro, haciendo otra foto. De una nueva vida, un nuevo yo. Isabel se acercó a su madre y le pasó el brazo por los hombros. ¿Sabes lo que más admiro? Que no te rebajaste a la venganza. Convertiste tu dolor en algo importante. Ayudar a otras personas, escribir un libro. El inesperado timbre de la puerta interrumpió la conversación. Todo el mundo se quedó helado. No se esperaban más invitados. Marisol se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba Raúl, con el mismo traje gris que le había regalado por su último cumpleaños. ¿Quién es?, preguntó Carmen. Raúl, respondió Marisol en voz baja. Se hizo el silencio en la habitación. Isabel hizo un movimiento hacia la puerta, pero Diego detuvo a su hermana. Deja que mamá decida. Marisol abrió la puerta. ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar? Su voz sonó desacostumbradamente tímida. ¿En privado? Ella asintió y salió. El aire del atardecer era fresco y estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. He visto el anuncio de tu libro, empezó Raúl, y releí el artículo probablemente por enésima vez. Ni siquiera me mencionaste, me defendiste, después de todo lo que había hecho. No era una historia sobre ti. Marisol se apoyó en la barandilla. Era una historia sobre ella, y sobre todos a los que engañó. Tengo que decirte, su voz se entrecorta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento, fui tan idiota. 27 años de felicidad y lo arruiné todo con mis propias manos. Marisol miró al hombre que lloraba frente a ella y sintió una extraña calma. Ya no había dolor ni rabia, solo una silenciosa tristeza por lo que nunca podría devolverse. ¿Sabes? Le tocó el hombro con suavidad. Te estoy agradecida por todos los años felices, por nuestros hermosos hijos, por todas las cosas buenas entre nosotros. Se quedará conmigo para siempre. Raúl levantó los ojos esperanzados hacia ella. Entonces, podríamos... No, negó ella con la cabeza. Hay cosas que no se pueden pegar, y no es necesario, simplemente sigue adelante con tu vida, y yo seguiré viviendo. Siempre te amaré, susurró. Sé que lo harás. Pero por favor no vengas de nuevo. Necesito seguir adelante. Le abrazó por última vez y sintió cómo se estremecía. Luego se dio la vuelta y regresó al piso donde la esperaba su familia. ¿Va todo bien?, preguntó Isabel ansiosa. Sí, sonrió Marisol. Definitivamente, ya está todo bien. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Hablaron del futuro, los nuevos proyectos de Marisol, el próximo compromiso de Isabel, los estudios de Diego. Hicieron planes, rieron, recordaron cosas. Cuando los invitados se marcharon, Marisol se sentó frente al ordenador. Le quedaba el último capítulo de la novela, el que no podría escribir hasta terminar su propia historia.